Estamos en vivo. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Le damos la bienvenida a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca, y a la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género, quienes hoy nos acompañan en esta capacitación virtual dirigida a titulares de instancias municipales de las mujeres y público interesado. Nos acompaña la licenciada Jesucita Bautista Cayetano. Bienvenidas todas, les cedo la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán. Muchas gracias, tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto tener a la licenciada Jesucita Bautista Cayetano como expositora esta mañana. Muchísimas gracias. El tema de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres es un tema que yo creo que todavía está poco estudiado por la mayor parte de la población. No tenemos una materia en la primaria o en la secundaria que se llame derechos humanos y menos derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, como les va a platicar Jesucita, hoy es un concepto que para muchas personas es como normal, que las mujeres tengamos derechos, pero a lo largo de la historia les va a platicar cómo en realidad esto no era normal. A las mujeres no se nos consideraba iguales que a los hombres por muchísimos siglos. Pensadores importantísimos y reconocidos como Platón y Aristóteles decían que las mujeres pues no teníamos por qué tener esos derechos porque no éramos iguales, porque nuestro cerebro, decían, era menor, imagínense, lo cual es falso, o que solo servíamos para ciertas actividades como para tener hijos y hacer la comida, y entonces en realidad, ¿para qué nos iban a dar el derecho a la educación? Al revés, había hombres que decían, no, ni eduquen a las mujeres porque nada más van a tener malas ideas, ¿no? Entonces, todos estos atavismos, todas estas injusticias, afortunadamente, gracias a la lucha de muchas mujeres, particularmente de las mujeres feministas que desde hace casi 350 años están luchando por esos derechos, es que pues podemos hoy nosotras tener mejores condiciones, y aún así no estamos todavía viviendo la plena igualdad. Las mujeres que han incidido en la conquista de derechos humanos han tenido con mucha claridad el derrotero de la igualdad es la condición en la que tenemos que vivir, pero la igualdad sustantiva, la de a de veras, no nada más la igualdad en las leyes. Hoy prácticamente en nuestras leyes ya nuestro marco jurídico es bastante bueno en términos de igualdad, pero eso es igualdad de jure, se llama, igualdad de derecho. Y ahora necesitamos la igualdad de hecho, la igualdad plena, la igualdad de oportunidades. En algún momento en el logro de esos derechos hay que recordar que se nos fueron negados específicamente derechos. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, a pesar de que las mujeres lucharon hombro con hombro por este principio de libertad, igualdad, fraternidad, a la hora de la hora, cuando se pusieron a redactar la Declaración de los Derechos, le pusieron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y literal, era solo del hombre masculino, o sea, no hombre como ser humano. Por eso es que a mí no me gusta que usemos hombre como masculino, ni acepto este mandato de la que quiere imponernos la Real Academia Española de que usemos el masculino como genérico. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es la prueba de que no significa lo mismo hombre que persona. Y hubo una maravillosa mujer, Olimpia de Gouges, que entonces reclamó y dijo, oigan, pero si nosotros tenemos los mismos derechos, luchamos con ustedes, y entonces escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, apenas 2 años después de que terminó la Revolución Francesa. ¿Y saben lo que pasó? La decapitaron. Es decir, le acallaron su voz. Y esa ha sido terriblemente la lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres. Si nos vamos un siglo después, casi, bueno, no, como 60, 70 años, ya a mitades del siglo XIX, muchas mujeres
refrendaron a través del sufragismo su derecho a votar y a ser votadas, ¿no? Y el derecho a educarse. Tenían varias posturas, digamos, las mujeres sufragistas, pero estas dos eran muy importantes. Uno, el derecho de las niñas también a ir a la escuela, porque no se les permitía ir a las niñas a la escuela, y el derecho de todas las mujeres a votar y ser votadas. Y sin embargo, tuvieron que pasar 60, 70, 80 años para que los países, y en el caso de México, más de 100 años desde que inició el movimiento sufragista, para que México le concediera el voto a las mujeres en 1953. Y aún así, dentro de México, no se le concedió el voto a las mujeres indígenas, por ejemplo, en muchas comunidades, hasta muy recientemente. Entonces, hoy tenemos la claridad de que ya, y si saben de alguna comunidad donde no dejen votar a las mujeres, por favor avísennos, porque están en contra de todas nuestras leyes y hay que ir a actuar allí. Las mujeres tenemos derecho a votar, a ser votadas, tenemos derecho además a la paridad. ¿Qué significa paridad? Como su nombre lo indica, par, estar a la par en la toma de decisiones. Entonces, la paridad constitucional que se aprobó el año pasado en la Constitución General de la República y en las constituciones de todos los estados obliga a que en todos los órganos de la toma de decisión política y pública estemos representadas las mujeres al 50%. ¿Por qué? Como mínimo, pues, porque somos en realidad un poquito más del 50%. Entonces, no somos una minoría, no somos un grupo vulnerable. Hay mujeres en condición vulnerable, eso es cierto, pero no es que no nos tienen que tratar como a grupo vulnerable donde nos den un presupuesto chiquito de grupo vulnerable, no. Las mujeres somos la mitad de la población y merecemos las mismas oportunidades que los hombres. Eso es la postura de género del feminismo. No es, y eso es muy importante, feminismo no es lo opuesto al machismo, ¿eh? El feminismo es un movimiento político y es una construcción teórica que permite entender la realidad, permite ver el punto de vista de las mujeres que tradicionalmente se ha invisibilizado, se ha negado y que ha hecho que se reproduzcan roles y estereotipos de género, mandatos de género sexistas, machistas, que han puesto siempre a las mujeres en una posición de subordinación, de desventaja y de discriminación. Entonces, todo esto es de lo que les va a platicar, pero muy, muy detallado y con la verdad, una exposición muy bonita que les va a hacer la licenciada Jesucita para hablarles de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Hoy sé que están aquí muchas titulares de instancias municipales, están profesionistas de los centros de desarrollo para las mujeres, pero entiendo que también nos están acompañando. A ver, díganme, porque no he conectado a la sesión en Facebook. ¿Quiénes más nos están acompañando? Pónganos su nombre, díganos de qué municipio nos acompañan, si nos están acompañando de otras partes del país, que también ha sucedido. Veo también hay regidoras, por ejemplo, Regidoría de Cultura de Santiago Matatlán. Un saludo, es la cuna del mezcal. Muchas gracias. De Santiago Huaclilla, de la instancia municipal de Porfirio Díaz, de la sindicatura de Tlacolula. Qué bueno que también haya síndicas y síndicos presentes. De Tehuantepec, de San Agustín Yatareni, de San Lorenzo Cacautepec, Etla, que es uno de nuestros 40 municipios que tienen alerta de violencia de género y con quien tenemos que trabajar muy fuerte el tema de los derechos humanos de las mujeres, porque tenemos el derecho fundamental a vivir una vida libre de violencia. Pues sin más, mi querida Jesucita, pues yo creo que te puedo ceder la palabra. Nada más quisiera, si me permiten, leerles un poquito de su trayectoria. La licenciada Jesucita Bautista Cayetano es licenciada en Derecho, es abogada, con estudio en maestría en Derechos Humanos, diplomados en Políticas Públicas con Perspectiva de Género, Perspectiva de Género en Educación y Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diplomado en Alta Formación en Derechos Humanos, diplomado en Conducta Delictiva y Victimología, en Prevención del Delito, en Políticas Públicas e Instrumentos para la Seguridad Pública, en Criminología y Criminalística, y en otros cursos, seminarios y conferencias. Así que es una mujer sumamente preparada que además
Es una abogada con experiencia en intervención comunitaria, con perspectiva de interculturalidad para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, particularmente las mujeres indígenas y afromexicanas, así como, por supuesto, de la población general. Ha brindado numerosos procesos de orientación jurídica y talleres. Durante más de 6 años trabajó en lo que hoy se denomina la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como auxiliar visitadora en la Oficina Regional de Puerto Escondido y de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en San Agustín de Osicha, en Huautla de Jiménez, por allá en La Cañada, maravillosa, y en Santo Domingo, Tehuantepec. Entonces, vean cómo Jesucita ha vivido, ha recorrido las distintas regiones del estado de Oaxaca y eso le permite tener una visión y un acercamiento a ustedes muy particular. No es lo mismo, hay muchas expertas en derechos humanos, pero no tantas que tengan esta experiencia enriquecedora de haber trabajado directamente en las comunidades. Pues sin más, mi querida Jesucita, te cedemos la palabra y la voz. No sé si tú misma vas a poner tu presentación o te va a ayudar alguien. Sí, creo que sí, ya ahorita checamos para poder compartir la pantalla con todas y todos. Gracias. Pues bueno, sí, maestra. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la maestra Ana Vázquez Colmenares por impulsar este tipo de talleres, igual a la licenciada Angélica Vilés, que me comenta que ya son 439 instancias municipales. Muchas felicidades por todo el trabajo, también a Gaby Loaiza Santos, por este gran esfuerzo que se ha hecho durante años para ir conformando. Ahora es momento de compartir estas herramientas con las titulares de las instancias, con la sociedad civil y con todas las personas que consideren conveniente aportar y participar. Como bien lo refería la maestra Ana Vázquez, hemos tenido participación en diferentes municipios en el acompañamiento y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y precisamente conocemos parte del Estado, parte de los retos que implica. Cada municipio tiene su propio contexto. Hay municipios que únicamente se pueden promover los derechos humanos a través de aparatos de sonido. Entonces ahí las estrategias que podemos hacer es la generación de material de audios y también hay municipios que se acercan, en este caso a la Secretaría de las Mujeres, como es el caso de San Juan del Río, que en alguna ocasión dijo, y el IEPCOM está pidiendo que las mujeres participen en la actividad política para acceder a los puestos de elección y le piden como requisito que sean 2 mujeres concejalas. Y la primera vez que fuimos en el 2017 a dar la plática de derechos humanos de las mujeres, pues en ese momento, y se lo platiqué a la licenciada Angélica, nuestra mayor satisfacción es que cuando transmitimos los conocimientos, se empapen, se retroalimenten, asuman el papel como tal y hagan efectivos en el desempeño de sus funciones. En esa ocasión, como parte de un proceso de aprendizaje, se va de la mano, paso a pasito. En esa primera ocasión le preguntamos a las mujeres si tenían algún comentario, alguna participación, alguna inquietud, y en ese momento nadie contestó, no hubo respuesta alguna. Sin embargo, afortunadamente a través de la unidad móvil, al siguiente año, en el 2018, volvimos a acudir a ese municipio y grande fue nuestra sorpresa que ya las mujeres ya hacían grupos de participación y ya cuando les pregunté nuevamente que si tenían alguna inquietud, ya manifestaron que incluso ya eran como señaladas o descritas en el pueblo como quizás revoltosas, en el sentido de ir pidiendo y ejerciendo ya sus derechos, pero ya se los van apropiando. Entonces, esta es la forma en que podemos ir incidiendo en nuestros municipios. Primero, conocer nuestro contexto municipal, cómo se integra, cuántas agencias, cuántas colonias, para vertirla en 2 partes. Y como bien ya nos los comentó la maestra, vamos a hacer un análisis de cómo ha sido esta transformación de nuestros derechos humanos a lo largo de la historia. Esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que se realizó en 1791, nos da como ejemplo que es importante el manejo del lenguaje incluyente. Si yo en este momento, y hay hombres que se encuentran conectados, si yo digo las que nos encontramos presentes, se van a dar cuenta que están siendo invisibilizados. Y es a lo largo de la historia que las mujeres así hemos estado, que no se ha tomado en cuenta. Olimpia de Gouges
al promover, se organizó con mujeres pescadoras para que se hiciera la realidad de los derechos humanos en la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, como ya lo comentó la maestra Ana Vázquez Colmenares, y dijo, por ese atrevimiento que tuvo de hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, fue privada de la vida en la guillotina. Generalmente nosotros vemos que la lucha de esta defensa de los derechos humanos no es fácil en cualquier situación, implica sentar precedentes y este es uno de los principales. Ella dijo, la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la tribuna. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Este instrumento, ¿por qué surge la Revolución Francesa? Surge contra actos de la tiranía de Luis XVI cuando gobernaba. La sociedad, cansada de esos abusos de autoridad, puso unos límites. Esos límites establecen esta declaración el principio de derecho que dice que toda autoridad debe cumplir y hacer cumplir lo que mandata la ley, lo que establece la ley, ese pacto social que tenemos a través del derecho, todas las personas y de nuestros representantes que se van generando. Por eso es muy importante también en este sentido la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque se van estableciendo los límites ante los abusos de autoridad. Ahí nos marca un precedente. Y los particulares, todo lo que no está prohibido, les está permitido. Ahí vamos viendo ya los límites ante las actuaciones de las autoridades. Posteriormente y a lo largo de la historia, uno de los que impactó a nivel mundial fue la Segunda Guerra Mundial. En 1945, que terminó, después de 6 años, murieron más de 60 millones de personas sin ser soldados. Esto preocupó a la humanidad y es así como se organizaron para formar e integrar la Organización de las Naciones Unidas. Y los primeros trabajos que realizaron fueron a través de Eleanor Roosevelt. Ella fue presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como intervino por designación del presidente Truman, después que llegó de la muerte de Franklin Roosevelt, y fue llamada como primera dama del mundo por dicho presidente. Y sin embargo, de 1791 a 1948, tuvieron que pasar varios siglos para que se manejara un lenguaje incluyente y un instrumento que nos permite, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, utilizar un lenguaje donde se encuentren niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres a través de esta declaración. Y algunas frases que ella nos dijo es: el respeto permite asumir que la altura de la otra persona es la misma que la nuestra, que sus derechos son tan razonables como los nuestros, que sus necesidades son igual de importantes. Y también haz lo que sientas en tu corazón que es lo correcto, ya que se te criticará. De todas formas, se te condenará tanto si lo haces como si no lo haces. En esta parte, esta frase me recuerda mucho todos los acompañamientos que se hacen en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en algunos aspectos, por ejemplo, en el índole de promoción de los derechos políticos o participaciones comunitarias. Cuando uno va a la comunidad y les pregunta a las mujeres, bueno, ¿y ustedes qué piensan de las mujeres que participan en los espacios públicos? Y se van a sorprender porque nos dicen, pues que a lo mejor no tienen nada que hacer en su casa, tienen mucho tiempo libre, cuando no asumen ese contexto como propio, no asumen esa herramienta, esa prerrogativa que tenemos, ese derecho a participar en la vida comunitaria como una cuestión natural. Entonces, lo siguiente que le comentamos es, bueno, ¿dónde ha habido escuelas para presidentes municipales, para síndicos, para regidoras, para regidores? No hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la práctica, asumir esa toma de decisiones y como titulares de instancias municipales ir generando esa participación y promoción de los derechos de las mujeres en la vida comunitaria y en la toma de decisiones.
¿Qué nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2? Que toda persona tiene derechos y libertades en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también nos dice que persona es todo ser humano. Y Jesús Orozco Enríquez y Juan Carlos Silva han establecido que los derechos humanos son todos los derechos que tiene cada hombre o mujer por el simple hecho de serlo y formar parte de la sociedad en que vive. Esto nos dice, nos marca la teoría, nos marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención, pero ¿ustedes se quedan satisfechos con esta definición? Yo creo que podemos investigar más, podemos abundar más sobre estos conceptos, ir delimitando qué es la persona, qué aspectos abarca la persona en su vida y en el desarrollo integral. Y para esto buscamos algunas propuestas que nos han hecho. Por ejemplo, Abraham Maslow estableció una pirámide de necesidades y satisfacciones de la persona. ¿Cómo él considera que la persona puede vivir una vida plena? Y él nos dice que en la primera parte establece que se van a cubrir la primera parte de las necesidades dentro de las que se encuentran las fisiológicas, como son respirar, alimentarse, descansar, la salud sexual y reproductiva y todo aquello que implique una actividad meramente natural de la persona. En la cuestión de seguridad, el empleo, los recursos, la moral, la familia, la salud, en el aspecto social, amistad, afecto, intimidad, participar en algunas cuestiones de equipos deportivos, algunas cuestiones culturales, algunos hobbies. En la estima del reconocimiento, nos manifiesta el éxito, el reconocimiento, el respeto, la confianza. Como finalidad última, la autorrealización de la persona como fin último alcanzar. Es la pleno desarrollo integral en cualquiera de sus manifestaciones e inquietudes que tenga. Entonces, nos da algunos aspectos muy relevantes para decir qué es una persona y cómo va a ejercer su plan de vida, su proyecto de vida. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice el mejor estado de bienestar integral físico, mental y social que una persona puede alcanzar, y no solamente como la ausencia de enfermedades. ¿Cuáles son esos factores que tiene? Factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales. Vemos cómo aquí le agrega la parte espiritual, es decir, en todo proceso educativo, los padres generalmente son los que inducen alguna cuestión de índole espiritual también a las hijas y a los hijos. Y son aspectos sociales. También nos dice que la salud permite el desarrollo de habilidades y capacidades en todas las personas, lo que hace propio y hace única y define su identidad también cultural a una persona. Entonces nos dice también la Organización Mundial de la Salud que la individualidad se da a toda persona en diferentes circunstancias, diferentes oportunidades, diferentes condiciones físicas, a sus reacciones físicas y emocionales, en los factores ambientales, a los medicamentos o tratamientos médicos. Es decir, cada persona va a reaccionar de manera distinta al entorno en el que se encuentre, pero nos da varios esquemas que va definiendo cómo se integra una persona. Y la propuesta de Roberto Muñoz, que es la que a mí me gusta más, porque dice que tenemos energías. Esas energías las vamos a potencializar. En todos los municipios hay mujeres y hombres, y en este caso estamos visibilizando a las mujeres que hayan destacado en alguna cuestión. Tenemos energías biológicas, de vitalidad, afectivas, derechos de familia, sensitivas, derechos de conocimiento, intelectivas, derechos de pensamiento, volitivas de voluntad. Y ahí podemos nosotros identificar a mujeres que hayan destacado en el municipio en el área deportiva, cultural, comunitaria, intercultural también,
ustedes van haciendo un análisis del contexto de ese municipio, de qué manera pueden fomentar y reconocer esos liderazgos. ¿Cuál es la función de los derechos humanos? El desarrollo integral de la persona. Como ya vimos, la persona tiene distintos elementos que se deben de proteger, garantizar y promover. Y a través de la historia y actualmente es delimitar una esfera de autonomía dentro de la cual las personas puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares. Establecer límites y parámetros a las actuaciones de todos los servidores públicos. Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias. ¿Cuáles son esas características? Aquí únicamente contemplé las más, algunas para el abordaje con las titulares de las instancias. Son universales porque son de toda persona, independientemente del país en donde se encuentren, en el tránsito o habiten ahí. Son progresivos porque una vez que se establecen ya no se puede dar marcha atrás, sino al contrario, es como las medidas afirmativas de las que se vienen hablando y que nos comentó la maestra Ana, en la cuestión de la participación de las mujeres. Anteriormente se establecía el 30% de la cuota de participación política en sistemas de partidos políticos y a partir del 2014 se estableció el 50%. Se va estableciendo la paridad y es una característica de los derechos humanos que vamos hacia adelante. Son inalineables porque son inherentes a la dignidad humana, no pueden perderse ni por voluntad propia. Imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo ni por ninguna circunstancia. Intransferibles porque no los podemos ceder o otorgar a otra persona. Y permanentes porque están presentes en todo momento. Y llegamos a la base de protección de los derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nuestro artículo 1 de la Constitución Política establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Y para ello está la Constitución y los tratados internacionales. Cuando en el ámbito de las funciones, cuando hay una ley o hay dos normas jurídicas, siempre la autoridad que conozca de un asunto va a favorecer en todo tiempo la protección que otorgue más amplia a la persona. Ese en el derecho se le conoce como el principio pro persona. ¿Quiénes están obligados en nuestro país a cumplir y proteger y promover los derechos humanos? Nos dice todas las autoridades. ¿Qué entendemos por todas las autoridades? Cuando nosotros vemos los instrumentos internacionales nos damos cuenta que se establece los estados. ¿Qué es los estados? En nuestro país se organiza en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos públicos. Todas esos servidores públicos y autoridades son todas las autoridades que tienen esa obligación y vamos a ir delimitando las competencias. ¿Qué nos dice la Constitución Política? Que tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Bajo qué principios? Los que ya comentábamos, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. ¿Por qué subrayé la palabra prevenir? Porque es donde entran los municipios también, como una autoridad administrativa para prevenir las acciones tendientes a los derechos humanos. Investigar corresponde a las fiscalías públicas de los estados, sancionar a los tribunales y también dictar las medidas de reparación de violación a derechos humanos. Otro artículo que también nos va a ayudar es el artículo 2 y 4. En el artículo 2 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la interculturalidad en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ahí viene ese respeto para poder participar también en la toma de decisiones. Y en el artículo 4 se establece el derecho a la salud, pero también la igualdad entre los hombres y las mujeres. Partimos de esa base para seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos
y sobre todo en este caso que estamos haciendo referencia al ámbito municipal, cuya finalidad va a ser la de prevenir y dar acompañamiento en los demás, en la investigación, sancionar y reparación de las personas a las cuales son usuarias o vamos a dar atención, como más adelante lo vamos a ver. ¿Qué nos marcan las Naciones Unidas que tiene el Estado, entendiendo como todo el conjunto de autoridades municipales? Perdóname que te interrumpa. ¿Podemos regresar un segundo a la lámina anterior? Sí. Ajá. Es que creo que sería útil, no sé si lo vas a hacer más tarde, estos 4 principios de universalidad, o sea, ¿por qué los derechos humanos decimos que son universales? De interdependencia, ¿por qué están indivisibles? ¿Por qué están unidos unos a otros y no se entiende uno sin otro? Y lo de progresividad, es decir, que una vez que uno alcanza un derecho humano, ya no puedes ir para atrás, no te puede, lo pueden negar, no puede bajar, siempre tiene que ser progresivo. No sé si eso lo ibas a explicar o no. Bueno, lo comenté en términos generales, pero lo podemos bueno, dar un poco si hay, más. en todo caso, si quieres, en las preguntas y respuestas, anotarlo, tal vez, o no sé si lo quieres abordar ahora, pero creo que me parece que son 4 principios bien importantes de los derechos humanos que vale la pena entender desde mi punto de vista. Perdóname la interrupción. No, al contrario, de eso se trata, porque es el momento en que lo vamos abordando y va quedando más desmenuzado, que es la finalidad de esta mañana. En la universalidad tenemos algunos ejemplos de intervención. Por ejemplo, si recuerdan, cuando los centroamericanos iban a entrar a nuestro país, entonces, o cuando también las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país van hacia otro país, nuestros derechos son universales porque independientemente de donde nos encontremos, las autoridades están obligadas a protegerlos. ¿Y qué mecanismos tenemos? Si nosotros vamos a otro país, están las embajadas, podemos acudir a las embajadas, a los organismos de derechos humanos que se encuentren en el lugar para generar esos enlaces y se pueda garantizar algún derecho que tengamos que realizar, algún acta de nacimiento, alguna localización de algún familiar, incluso alguna pensión alimenticia del tema que nos ocupa, se puede hacer a través de las embajadas, de las áreas jurídicas, solicitar la información. Si contamos con el domicilio de la persona que se encuentre para promover la pensión alimenticia, también se puede realizar. Entonces, estos derechos humanos son universales porque a donde quiera que vayamos los podemos hacer efectivos y cualquier autoridad tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos. Y la interdependencia, porque nosotros como personas tenemos diferentes facetas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, si uno de ellos es el derecho a la educación, para que yo pueda tener un desarrollo social en mi vida personal, necesito también el derecho a la educación, el derecho al desarrollo social, el derecho a la vida, el derecho a la salud, porque somos una persona con diferentes componentes biológicos, psicológicos, espirituales. Y si nosotros analizamos, cuando la violación de un derecho humano logra afectar a otros, un ejemplo, hemos visto a veces en algunas comunidades la cuestión de índole religiosa. A veces son excluidos incluso expulsados de la comunidad por una cuestión de índole religiosa. Y podríamos decir que es un derecho a la religión, a la libertad de creencias religiosas, y termina afectando el proyecto de vida de esas personas que tienen que ser desplazadas, que tienen que buscar un lugar a donde van a vivir, por eso se dice que son interdependientes, porque la violación de un derecho humano termina afectando a otros derechos humanos de la persona en el desarrollo. Ahora, si hablamos de la cuestión de violencia hacia la mujer, una violencia física, psicológica, va a ir en detrimento de la autoestima de la mujer en otras facetas, probablemente en la relación con su familia, quizás en sus hijas, en sus hijos, en su trabajo, en una pérdida de autoestima. Entonces va a afectar otra serie de derechos, por eso se llama que se tiene interdependencia. La indivisibilidad se refiere
a que no se puede la persona dividir en el ámbito de sus derechos ni se puede transferir. Son derechos propios de una persona y que no se los puede dar a otra ni ceder. Cada persona en el ámbito de su vida y desarrollo tiene esos derechos propios. Y la progresividad, ¿cómo se puede establecer? Un ejemplo es, antes la violencia digital no estaba tipificada como delito. Sin embargo, ahora ya es un delito, ya se puede sancionar y eso va generando que a través de las redes sociales la violencia se vaya erradicando. Ya se han dado casos ahorita en nuestro país que un destacado, reconocido deportista filtró imágenes de su pareja y ya está siendo procesado y sancionado en esos términos. Pero antes de estas reformas de la violencia digital, era impune estos actos de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, una vez que los alcanzamos, vamos a seguir hacia adelante y la tendencia va a seguir cada vez más protegiendo los derechos humanos de las personas y en este caso de las mujeres, como lo venimos analizando a través de la historia, en el ayer y en el hoy, que ya contamos con estos instrumentos para hacerlos valer. No sé si por el momento hay alguna otra inquietud que podamos abordar o que consideren conveniente abordar. Continuamos, gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, ¿qué nos dicen las Naciones Unidas en este contexto de respetar, proteger y garantizar? Respetar, pues, cualquier autoridad, como ya lo venimos estableciendo, poder ejecutivo, legislativo, legislativo y judicial. También las autoridades en sus niveles federal, estatal o municipal. Es todo un contexto. A nivel internacional, si hay una violación a derechos humanos, no dicen Oaxaca o algún municipio o algún otro estado, dicen el estado, porque todos en su conjunto estamos obligados a respetar, proteger, crear los marcos jurídicos adecuados, garantizar tomar las acciones dentro de sus facultades y atribuciones que tiene cada autoridad y la promoción de los derechos también. ¿Qué instrumento tenemos nosotras o también como mujeres? A nivel internacional tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer. ¿Cómo podemos dividir estos dos aspectos? Una que va promoviendo la participación de las mujeres en la vida comunitaria y política respecto a la igualdad de los derechos de las mujeres. Y por el otro lado tenemos la prevención de la violencia de género, que ya se da más en un ámbito de índole familiar. Con estas dos convenciones, como instancias municipales de la mujer, podemos delimitar las actividades que vamos a realizar y también generar la transversalidad que se requiere en nuestros municipios. Contamos a nivel nacional con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es de aplicación en todo el país. Sin embargo, seguimos ya particularmente en nuestro estado con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el estado de Oaxaca y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué nos dice ya específicamente para los municipios? La Ley de Igualdad, en el artículo 22, nos establece que deben de planear, organizar y desarrollar programas y acciones afirmativas en materia de igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con la política de igualdad. ¿Cómo lo podemos hacer en este sentido? Las instancias municipales pueden promover los derechos políticos y de participación comunitaria de las mujeres a través de hacer un diagnóstico, decir, mi municipio está conformado por la cabecera municipal, agencias, rancherías, colonias, los tipos de servicios son tales, para acceder a tal puesto necesitamos crear acciones afirmativas para que las mujeres sean tomadas en consideración. Una primera intervención puede ser la difusión, primero la capacitación de las mujeres para que se reconozcan como titulares de esos derechos. Y lo segundo ya sería
ir generando esos mecanismos para poder garantizar su participación en la toma de decisiones y en la vida comunitaria. ¿Qué nos dice en cuanto a la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? La instalación de los consejos municipales para la prevención de atención, sanción y erradicación de la violencia de género. En esta instalación de consejos se promueve la participación de las diferentes autoridades que se encuentran en el lugar para generar esas políticas públicas. Pueden ser también a través de las instancias educativas, ir a generar acciones en materia de prevención para dar a conocer estos derechos de las mujeres. Otra norma que tenemos que nos puede ayudar en los municipios y es promover a través de las empresas o los ayuntamientos la norma mexicana de igualdad y número 25 y no discriminación. Les voy a dar 2 ejemplos de aplicación. Comentaban en la cuestión de la lactancia materna para las mujeres trabajadoras, tener un espacio y donde puedan amamantar a sus hijas y a sus hijos cuando se encuentran en el periodo de lactancia, como parte de ese reconocimiento de la igualdad laboral y no discriminación. En los poderes del judicial federal ya se establece para los hombres 10 días de licencia para el ejercicio de la paternidad. ¿Qué quiere decir? Que se están haciendo acciones afirmativas a través de la norma 025 al hacer un análisis de cómo en la vida laboral, empresas, ayuntamientos, podemos también hacer partícipe de esas políticas y generar condiciones que permitan que cada quien vaya transformando esa realidad en su trabajo o en los ayuntamientos, en las diferentes dependencias. También aquí nos marca algunas cuestiones importantes, que analizar los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación y prevenir y atender la violencia laboral. Otra norma que podemos nosotros difundir y conocer es la norma mexicana 046. Se trata de la violencia familiar sexual y contra las mujeres. Si nosotros conocemos un caso de violación a derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, se tiene que canalizar de inmediato a las áreas de salud para que de ahí después se les dé una información previa y completa sobre respecto al ejercicio de la prevención de algún embarazo no deseado y como producto y consecuencia de una acción de violencia hacia su persona. En la Ley de Igualdad y Mujeres que ya comentamos y en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una libre de violencia, nos marca cuáles son las acciones que como instancias municipales vamos a realizar y su fundamento también se encuentra en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Son atribuciones del ayuntamiento crear la instancia municipal de la mujer, que será la encargada de implementar la política pública en materia de igualdad de derechos de hombres y mujeres. Aquí les doy algunos esquemas que pueden ustedes implementar en el desarrollo de sus funciones para la defensa y promoción de los derechos humanos. El punto número 1, considero conveniente tener conocer nuestro municipio. Cada municipio tiene diferentes realidades. Sin embargo, si tenemos a la mano el teléfono de la policía municipal, el teléfono del síndico municipal, si hay alguna defensoría de oficio, si hay un fiscal, si hay las áreas de salud, las áreas educativas, para poder realizar todas nuestras actividades. En la cuestión de la defensa, en la cuestión de la estrategia municipal transversal de atención, aquí con seguridad pública, atención psicológica, jurídica y desarrollo social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todas las instancias municipales tienen, al ser la política pública de los derechos humanos de manera transversal en un municipio, podemos sentarnos a trabajar, realizar mesas de trabajo y talleres con quienes integran el ayuntamiento para poder definir la estrategia de atención cuando se nos presente un caso, para que estemos de manera coordinada. En materia de seguridad pública, checar con la policía municipal que elabore su plan de trabajo
algunos ejemplos, por ejemplo, que las calles estén iluminadas, que no exista maleza, cuestiones de índole que cada municipio puede determinar para la prevención de alguna comisión de delitos. Por eso lo pongo ahí como una estrategia de desarrollar estrategia municipal transversal de atención, que todas las áreas tengan esa mirada de género, la regiduría de salud, todas puedan hacer un planteamiento en coordinación de trabajo con la instancia municipal para generar esos programas y esos planes. Seguridad pública, de acuerdo al presupuesto que maneje cada municipio y que le destine para la atención a las usuarias que se encuentren en situación de violencia, se puede proporcionar la atención psicológica, jurídica y desarrollo social. En dado caso de que no cuenten con esos recursos, tener a la mano del personal de salud que se encuentre más cercano, alguna asociación civil, para que la persona que se encuentre en situación de violencia pueda acceder y tener esas herramientas que le permitan romper el círculo de la violencia. La psicológica, pues, es entendible en la cuestión de sus emociones y fortalecer su autoestima como persona. En la cuestión jurídica, por los derechos que haya que hacer valer ante las diferentes autoridades. Y desarrollo social, porque en la medida que tengamos, y ahí sí podemos hacer el vínculo con instituciones que se dediquen a un desarrollo económico para poderlas empoderar, o en algún momento dado de emergente a través del DIF municipal que pudiera otorgar algunos insumos que requiera la usuaria, porque muchas de las veces pues se depende más del recurso de la pareja. Entonces, y sí, más si hay niñas y niños, vamos a tener que promover esa autonomía de la persona, de la mujer que se encuentra en situación de violencia. Como punto número 3, esto lo considero en la materia de defensa tenerlo listo como municipio, como instancia municipal, los primeros 2 puntos. El tercer punto es identificar, ya nos llega la usuaria, ¿qué podemos hacer? Es identificar autoridades competentes de acuerdo a sus facultades y atribuciones para conocer del planteamiento de la usuaria, para darle el acompañamiento respectivo en base a sus necesidades o requerimientos, dependiendo de la situación. Y 4, junto con el número 3, van de la mano, la evaluación de riesgo para la emisión y la adopción de las medidas de seguridad correspondientes, ya sea a través del síndico municipal, a través del fiscal o a través del tribunal. Son esas 3 autoridades, y incluso en dado caso de que así se requiera a través de la Comisión de Derechos Humanos, también pueden dictar medidas cautelares cuando alguna autoridad en el desempeño de sus funciones no, por acción o omisión, no esté protegiendo a un derecho humano, y en este caso de las mujeres. Considero estas herramientas de defensa como una base para poder dar la atención y el acompañamiento a las mujeres. En cuanto a la promoción, es importante hacer un diagnóstico. El sistema FODA nos da un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y adversidades. A través de esto, nosotros como instancias municipales podemos elaborar nuestro plan de trabajo, tener una visión de en dónde estamos, qué nos hace falta, hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a aterrizar. Y esta forma, creo, planteamiento lo podemos hacer ya sea en una tabla o como lo consideremos conveniente, ir anotando para que nos pueda dar una línea de trabajo que podamos realizar. El plan de trabajo también lo podemos hacer en un contexto municipal y objetivos específicos. Por ejemplo, en este caso, que estamos ante la pandemia, algunas actividades pueden ser de manera virtual en el municipio, o también, decíamos, en algunos lugares no hay señal de internet, a través de los aparatos de sonido, grabar los audios, o la lectura también, y más si es en lengua indígena, pues sería todavía más impactante para las mujeres. La calendarización y ejecución de sus actividades. Y después de todo esto podemos hacer de forma mensual, o como ustedes lo tengan a considerar, la evaluación de las acciones realizadas. Con este esquema nos damos un marco de actuación de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito municipal. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos en dado caso de que ya cumplimos como instancias municipales
pero alguna autoridad no cumple con esa función que le otorga la Constitución y los tratados internacionales. Entonces podemos de manera económica tener a la mano los teléfonos de las visitadurías de derechos humanos. Hay algunas cosas que se atienden y se pueden solucionar mediante una llamada telefónica de manera inmediata. Algunas otras requerirán la presentación de una queja de manera formal, que puede presentar cualquier persona, y después la usuaria o quien sea necesario ya puede comparecer o ratificar la queja. Es muy importante esto porque la Comisión de Derechos Humanos también puede emitir medidas cautelares a protección de las personas que así lo requieran ante cualquier autoridad que por acción o omisión no quiera dar seguimiento a alguna cuestión de emergencia. Y tenemos en la protección de los derechos humanos a nivel estatal se encuentra la Defensoría de los Derechos Humanos, que conoce de actos de servidores públicos municipales y estatales. En el ámbito federal tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que conoce de actos contra servidores públicos federales. Cuando en algún caso estas dos comisiones no, por alguna razón, la peticionaria no considera que sea satisfecho la violación a sus derechos humanos, puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional se acredita que hay una violación a derechos humanos y aún no se da respuesta satisfactoria a la peticionario, pues ya se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues considero que con estas herramientas podemos generar y dar atención a las mujeres que se encuentran en situación de violencia y poder elaborar nuestro plan de trabajo de manera definida, precisa, para la atención a las mujeres que se encuentren en alguna situación de violencia, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias, maestra. Quedo a sus órdenes. Sí. Hola, dejamos de compartir, ¿verdad? ¿Podemos dejar de compartir la pantalla para vernos? Ah, sí. Ok. Y así nos podemos ver las caritas. Ah, ya. Es excelente. Y bueno, podemos tomar entonces preguntas y respuestas, ¿te parece? Sí, maestra. Bueno, por ahí te pregunta el licenciado Leonel Fernández, ¿qué medidas adoptar en caso de que una mujer que es violentada físicamente, sexualmente, psicológicamente, hace su denuncia y el fiscal o el Ministerio Público, como medida de protección, señala que el victimario debe salirse de su casa, mas sin embargo el responsable señala que no se va a salir toda vez que es dueño de la casa habitación? Entonces te están haciendo esa pregunta, que es, pues digamos, una aplicación ya desde el punto de vista más, ya lo que sucede en ministerios públicos, etcétera. Y afortunadamente Jesucita también tiene experiencia en eso. No sé si quieres contestar en lo que voy viendo qué otras dudas tiene. Aquí tendríamos que generar la estrategia con el Ministerio Público para que se cumplan sus determinaciones, puesto que es una autoridad que está salvaguardando la integridad física de la mujer, que es el derecho a la vida, y en este caso la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece su marco de actuación, que es decir que la Fiscalía está haciendo su trabajo. Aquí el particular es quien, independientemente que sea su casa, aquí se busca la protección del derecho a la vida de una mujer. Si se hace caso omiso y se tiene que razonar o se tiene que fundamentar a través de la Fiscalía de una cuestión incluso criminológica o psicológica, ante cualquier autoridad se tendrá que hacer valer la protección de las mujeres, porque es un particular el que está cometiendo esa violación a los derechos humanos de la mujer, y muy específicamente se tiene que sancionar esa conducta, y es un delito grave y no alcanza fianza. Entonces sería reforzar las acciones del Ministerio Público, porque si él está siendo diligente en su función, quien está agrediendo y quien está transgrediendo los derechos humanos de la mujer, y en este caso se pone en riesgo su integridad física, sí se tiene que fortalecer esa decisión y determinación del Ministerio Público.
De acuerdo, muchas gracias. Te preguntan también, Jesucita, Irma Terrazas Álvarez, ¿cómo poder hacer que derechos humanos, supongo que me imagino que se está refiriendo a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, haga todas las investigaciones necesarias cuando un alumno en una escuela, por ejemplo, fue violentado y la profesora sigue en esa escuela? La verdad, con lo de la pandemia, dice, doy gracias a Dios que ese niño ya no lo ve y tanto la madre como el niño ya están estables. Entonces, está hablando de un caso en particular y yo creo que se refiere a que a las investigaciones en la Defensoría de los Derechos Humanos. No sé qué punto de vista tienes aquí. Yo creo que también las autoridades educativas de esa escuela tendrían que diligentemente y favoreciendo el interés superior de la niñez, acompañar, ¿verdad?, a esta familia. No sé si quieres comentar. Claro que sí, a través de la institución educativa que corresponde, si es primero determinar si la institución educativa es privada o pública. Si es privada, quizás alguna a través de la SEP, que es quien regula los mecanismos, sería una ruta a seguir. También, si es pública, a través del IEPO, de su área de atención a derechos humanos y seguimiento, se puede analizar ese caso de manera puntual. Pero también los organismos protectores de derechos humanos locales de todo el país, cuando también pueden ser sujetos sus actos a revisión, y en este caso podría ser a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si vemos y de definir de manera puntual cuáles son las acciones que consideramos que se ha hecho como caso omiso en el expediente de queja que se esté tramitando. Entonces se puede hacer vía digital, entra uno a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ahí podemos recibir orientación y el seguimiento a una petición, dependiendo del caso que esta persona considere conveniente y puede trazar esa ruta. Nos precisa que en este caso la maestra es quien golpeaba a este niño y se trata de una escuela pública, no nos dice de qué nivel, pero entonces, ¿tú recomendarías que fuera a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué otro? También se podría, yo creo que la madre o padre o tutora de este niño o niña podría presentar una denuncia ante la fiscalía, ¿no? Así es muy importante eso que dice. Aquí aplica el interés superior de la niña, niño o adolescente y sí corresponde presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, al ser también de índole estatal. Esa es por la ruta de la defensa de protección de los derechos de la niña, niños y adolescentes. Y la otra sería, en cuanto a la actuación de la Defensoría en el ámbito local, pues pudiera ser presentar su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos si así lo considera conveniente. Muchas gracias, Jesucita. Pues hay varios comentarios, por ejemplo, en torno a la importancia de, dice Jacqueline Elizabeth Olmos, la atención a mujeres víctimas de violencia en todos los ámbitos, público y privado, requiere la capacitación con perspectiva de género, ¿no? Del funcionariado público, sin duda. Luego te felicitan muchas personas por la ponencia, Natalia y Anamel Castellanos, del Instituto de las Mujeres del municipio de Colima. Un saludo por allá. Su directora está conectada y gracias, dice, por compartir experiencias y conocimientos. Deja el celular. Tenemos que sumar fuerzas, claro que sí, todos los mecanismos de adelanto de las mujeres. Jesucita, otra pregunta aquí de parte de María Eugenia Matos Méndez, que está en el Facebook. Dice, ¿qué se puede hacer? Hay un caso de violencia física y la mujer agredida abandona el hogar porque teme por su vida, pero la abuela paterna se queda con la hija menor de una niñita de 2 añitos, no se la quieren dar. Le dijeron que si se quería ir, tendría que irse sola y la niña se quedaba. Esto lamentablemente es frecuente, ¿verdad? Que la familia del perpetrador que está ocasionando la violencia familiar cierre filas con él y entonces la pareja, la mujer sienta la necesidad para protegerse de salirse y a veces no las dejan salirse con sus hijas e hijos. ¿Cuál es el punto de vista aquí desde los derechos humanos y cuál es una recomendación práctica tú como defensora para instancias municipales, para regidoras, para profesionales de los CDMs que tratan de manera cotidiana con este tipo de casos relacionados con violencia familiar?
Y precisamente recientemente se nos presentó un caso de esa manera que estamos abordando y dando seguimiento. Como titulares de instancia, como personal de CDM, tenemos un área de oportunidad de que nuestras actuaciones sean con perspectiva de género. ¿Qué pasa en esta situación concreta? Primero tenemos que ver, salvaguardar la integridad física de la, en este caso de la mujer, de la persona, y lo primero que tiene que ser ella, y lo que hizo está perfecto, que se pone en una situación ya no vulnerable, ya donde puede ella tomar decisiones y pueda garantizarse su integridad física. Lo segundo se refiere a la guardia y custodia de las y los hijos. Ahí, ¿cómo lo vamos a poder hacer? A través de los defensores de oficio se tramita, entonces acercarnos con los defensores de oficio, generalmente que nos van a pedir las actas de ¿Defensores de nacimiento. oficio de qué institución? ¿Les puedes aclarar? ¿Defensores de oficio de qué institución? Sí, la Defensoría Pública del Estado cuenta en las regiones con defensores de oficio. Entonces podemos, porque generalmente no se tienen los recursos para pagar a un abogado, una abogada de manera particular. Entonces los servicios que se tramitan ante las instituciones públicas generalmente todos son gratuitos. Así es. Entonces, para canalizarlos, pueden a través de la Defensoría Pública tramitar la guardia y custodia, porque si bien es cierto la pareja se separa, en este caso hay divorcios hasta ya nada más por la simple voluntad de una persona, no necesariamente, el ideal sería que las relaciones tengan un buen término, pero no es así. Nosotros con el sistema que venimos trabajando de violación a derechos humanos de las mujeres ya reconocen ser sujetas de derecho a una vida libre de violencia y toman las decisiones de separarse. Independientemente de eso, la responsabilidad de las hijas y de los hijos va a continuar independientemente de que estén juntos o separados. Y así también la convivencia. En la convivencia nos ha tocado casos de que ese es un argumento de presión psicológica hacia las mujeres para poder regresar a una situación, a una relación de índole violenta. Considero que es dotarles como instancias municipales, como personal de CDM, a las mujeres de esas herramientas que permitan identificar que ella tiene derecho a convivir con sus hijas y sus hijos independientemente de dónde se encuentre. Y si para eso necesitamos una resolución judicial, la vamos a obtener. ¿Cómo la vamos a obtener? Canalizándolas a las defensorías públicas para que sea un juez quien determine y sus mandatos se pueden hacer valer si hay la necesidad a través de la fuerza pública. Muchas gracias, Jesucita. También tenemos conectada a Lorena Montserrat Castillo. Ella es especialista del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Tenemos del CDM de Cozolapa a José Eduardo, ahí en el norte del estado de Oaxaca, muy bien. A Yasmín del Carmen de Dios Torruco, del Centro PAIMEF. Muchas gracias. Estamos, bueno, muchísimas personas conectadas aquí, estamos 138 personas más como 60 en el Facebook Live, así que somos alrededor de 200 personas capacitándonos. Es muy importante que sepan que al final de esta capacitación, las personas que se registraron por Zoom van a recibir un cuestionario para que una vez que lo contestan, es muy breve, puedan acceder a su constancia. Las personas que están en el Facebook Live pueden mandar un inbox y ahí les van a poner cómo pueden obtener su constancia si es que han atendido la capacitación completa. Bueno, Jesucita, uno de los temas, dijiste bien el tema de perspectiva de género. A veces la balanza, no a veces, es muy común que la balanza no sea equilibrada y entonces se juzgue mucho más duramente a una mujer. Por ejemplo, si un hombre se va de su casa porque va a buscar trabajo, nadie dice qué mal padre, ¿no? Pero si una mujer tiene que salir porque tiene que buscar trabajo, porque la situación económica es muy dura, lo que sea, ay, qué mala mujer, qué mala madre. O en estos casos, mujeres que están siendo víctimas de violencia muy brutal y su única salida, la única realmente salida que ven para salvaguardarse es salirse, que no sería lo ideal. Una mujer tendría que poder permanecer en su hogar, en su casa, y que ese fuera un lugar seguro, no un lugar donde teme. Si no tenemos perspectiva de género, entonces las criminalizamos, y he escuchado autoridades municipales que las señalan inclusive en asambleas, que digamos
que ventilan asuntos privados que les trataron de manera personal. ¿Y cuál es tu perspectiva? Porque aquí sí me gustaría un abordaje de perspectiva de interculturalidad con género. ¿Cómo se puede hacer en las comunidades para preservar el derecho de las víctimas, para que no se les revictimice al juzgarlas sin perspectiva de género? Y también, esto lo digo más para las autoridades estatales, que a veces no hablamos lenguas indígenas y tal, ¿cuáles son nuestras obligaciones para cumplir con la protección y la garantía de derechos humanos para mujeres indígenas que no hablan el español o no lo hablan de manera fluida como para poder llevar una diligencia? ¿Cuál es tu punto de vista? Gracias. Considero que podemos partir de dos, evaluar primero la situación de dos intervenciones. Una puede ser a través de del ámbito municipal, propiamente a través de la instancia municipal que jugaría o estaría haciendo un papel muy estratégico de intervención al conocer el contexto de su municipio. Si tenemos esa fortaleza, porque esa es una fortaleza de la instancia municipal, por eso propongo que a través del FOD hagamos una evaluación de intervención, porque también tenemos que garantizar el desarrollo y funcionamiento de la titular de la instancia municipal, porque al ser una defensora y promotora de los derechos humanos de las mujeres, también tiene que analizar su contexto y su nivel de intervención en su municipio. Entonces, el primer lugar que hemos aprendido quienes defendemos derechos humanos es que también el garantizar la vida de una defensora y de un defensor de derechos humanos también es fundamental e importante, porque si garantizamos esa vida de esa defensora y de ese defensor de derechos humanos en el contexto comunitario, estatal e internacional, va a poder tener herramientas para incidir en el ámbito que se quiera aplicar. En este caso, la instancia municipal tendría que abordar su nivel de participación y de impacto que tenga. Si podemos hablar que es una instancia municipal fortalecida, que cuenta con las herramientas, ya sea por sí misma o con el equipo, se puede hacer desde el ámbito interno municipal una intervención para trabajar y generar acciones de protección de ese caso concreto. Ese caso que nos plantea, el cual puede ser X, Y o Z, lo podemos trabajar de manera comunitaria con la instancia municipal, si tiene las herramientas y fortalezas para poder hacerlo, puede analizar, dependiendo del caso, si se establece el Consejo Municipal de Sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia, si hablamos de una violencia hacia las parejas, de una violencia familiar, o si hablamos de un derecho político electoral, podemos trabajar en la promoción de los derechos humanos a nivel intercultural, promoviendo y difundiendo esos derechos en las agencias, barrios y colonias. Eso sería una primera parte como intervención de la instancia municipal local, impacto local. Y así lo podemos ir trabajando de manera preventiva. E intercultural, podemos traducir a las lenguas indígenas. Perdón, es que para abonar, en el caso que te preguntaron de esta mujer que sale de su casa y su niña no se la quiere dar los abuelos, entonces, bueno, uno, ¿cómo haría ella para recuperar a su hija? Pero además dice que a ella le levantaron acta de abandono de hogar. Entonces, eso es no tener perspectiva de género. Imagínense que no entender que una mujer está huyendo porque vive violencia familiar y levantarle un acta de abandono de hogar, una autoridad local, pues evidentemente es sin perspectiva de género. Entonces, ese es un tema. Y el otro, lo de las medidas de protección. Comenta Carlos Iván López. Dice, sería en el caso comentado el varón quien tendría que salirse del inmueble, porque la que es víctima es la mujer, ¿no? Pero para ello hay que pedir medidas específicas de protección para ella, como por ejemplo la restricción de que él se acerque al hogar aun cuando ella no sea la dueña. ¿Es correcto, verdad, Jesucita? Es importante porque las personas creen que porque él es el dueño, él tiene el valor absoluto. No, él puede ser el dueño de un inmueble y no va a perder, digamos, la propiedad. Pero lo que no tiene derecho es a violar los derechos humanos de esta mujer. Entonces, como ese interés es superior, es el principio pro persona y una persona está por arriba de una propiedad,
de una cosa. Entonces, el derecho de ella es superior ahí, no importa que él sea el dueño. Lo que sí, no se le va a quitar a él la propiedad del inmueble. Nada más, si se le emite la orden de protección, y esa la puede emitir un ministerio público, ¿verdad? La puede emitir inclusive la sindicatura municipal. Entonces, allí se está protegiendo a ella en lugar de que tenga que ella salir corriendo, ¿no? Entonces, ahí me gustaría nada más aclarar estas cosas. Poco a poco vamos, entendemos que nuestras titulares de las asistencias municipales no está dentro de su perfil ser abogadas, entonces está bien, pero que tengan los elementos les va a servir para hacer un mejor acompañamiento y referenciación, ¿no? Adelante. Así es, en cuanto a, por eso digo que la actuación del Ministerio Público está en lo correcto, hay que fortalecerlo, él tiene los medios para hacerlos valer a través de la fuerza pública, a través de las indicaciones de restricción, pero si no son suficientes se tiene que utilizar la fuerza pública. Y también el Ministerio Público también va a determinar si lo hace del conocimiento del juez, para que su acto de autoridad esté más fortalecido y sea a través de una autoridad judicial y solicitar ese auxilio de la fuerza pública. Entonces, en ese sentido, sí se tienen las herramientas. En el caso que nos están planteando, el fiscal sí ha metido las autoridades, es el particular quien se resiste a un acto de autoridad. Y para eso, las autoridades de investigación y procuración de justicia, impartición de justicia, tienen los elementos y herramientas para hacer valer sus determinaciones a través de la fuerza pública si hay esa necesidad. Varias preguntas van en ese sentido, de cuando el domicilio conyugal es arrendado o es casa de un familiar del agresor e intentan sacar a la víctima. De nuevo, el interés superior de esta víctima está por encima de, les digo, del derecho de propiedad, pero ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir a la autoridad, hay que ir al Ministerio Público y solicitarle al Ministerio Público que emita una medida de protección en favor de esta víctima. Eso es importantísimo. Si el Ministerio Público no lo quisiera hacer, entonces ustedes pueden mandar un WhatsApp a la Fiscalía. Ahora ya la Fiscalía General de Oaxaca puso un número de WhatsApp que le voy a decir al equipo de que lo pongan los dos chats en el Facebook Live. Y ustedes literalmente con un WhatsApp van a decir, este Ministerio Público está negándose a brindarle una medida de protección a esta víctima, a pesar de que le estamos poniendo el contexto que pone en peligro la vida de ella. Bueno, entonces, ustedes al mandar ese WhatsApp, o pueden entrar, bajar la aplicación de Fiscalía en su celular, Fiscalía Contigo, ustedes pueden decir, el Ministerio Público, persona número, que se llama tal, de tal agencia del Ministerio Público, se está negando. Y entonces se va a hacer una investigación. El fiscal general del Estado, el doctor Rubén Vasconcelos, lo ha dicho aquí en foros con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y en público, que él personalmente va a investigar para que no haya el incumplimiento de las obligaciones que como ministerios públicos tienen. Lo mismo sus síndicas y síndicos procuradores, si no hay Ministerio Público ahí, ellas o ellos tienen que emitir estas medidas de protección y brindar la seguridad que requiere esa víctima, ¿no? Mi querida Jesucita, no sé si quieras comentar algo más y después respondo una pregunta que hay aquí sobre los consejos municipales base. Adelante. Así es. Pues creo que ya ha quedado establecido que la Fiscalía y el Tribunal tienen las facultades y las atribuciones para hacer valer sus determinaciones a través de la fuerza pública. Es ahí donde debemos de pugnar que se materialice la efectividad de los derechos humanos de las personas. Quien agrede a una mujer está violentando la ley y específicamente el Código Penal y es sancionado, no alcanza fianza, es un delito grave, no alcanza fianza, para que no vayan a pensar que agredo a una mujer y voy a salir bajo fianza, no. Tienen que someterse a un proceso de reeducación y ahí es donde viene la otra parte de la política pública. ¿Quién está agrediendo a una mujer? Un hombre que ejerce violencia contra ella es el agresor y tiene que ser reeducado o sancionada esa conducta. Volvemos a decir, y vale la pena reiterar, es un delito grave, no alcanza fianza, no es cosa menor agredir a una mujer, y lo que tiene que hacer es la Fiscalía y los impartidores de justicia cumplir y hacer valer la ley. Si hay la necesidad de utilizar la fuerza pública
Ellos son quienes van a valorar la forma y en qué términos van a cumplir con sus facultades y atribuciones en la protección de una mujer. En el caso del ámbito municipal, a través de la sindicatura, a través de la policía municipal, por eso hablamos de un diagnóstico municipal que pueden hacer las instancias y aterrizar con todos las y los integrantes y servidores públicos de los municipios y de las regidurías, esa perspectiva de género de atención que corresponde al ámbito municipal, pero también que sepan que las demás autoridades también están obligadas a cumplir y hacer cumplir sus determinaciones. De acuerdo. Ya pusimos ahí los teléfonos de la Fiscalía, pusimos también los teléfonos del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia. Hay una línea 24 horas en ese centro para que un psicólogo hombre pueda brindar la contención emocional y ayuda a hombres también que están tensos, estresados, para que en lugar de hacer brotes de violencia, más bien se responsabilicen de sus conductas. Si hay salida, conflicto no necesariamente tiene que significar violencia. Entonces, el Centro de Reeducación para Hombres tiene esta línea 24 horas con psicólogos, es confidencial y es gratuita, se puede hablar desde cualquier parte, no solo del estado, sino inclusive de México. Entonces, no hay pretexto. La Fiscalía además también ya puso a disposición todos estos números telefónicos y líneas de atención y plataformas web para que le puedan decir al fiscal general, tal persona de la Fiscalía no está funcionando, si es que es el caso. Y luego, me preguntan también del Consejo Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género, le llamamos el Consejo Municipal PASE. Como su nombre lo indica, es municipal. Entonces, la Secretaría de las Mujeres no los puede obligar a hacer su consejo. ¿Qué sugiero? Uno, la instancia municipal puede sugerir al presidente que instale su consejo PASE si no lo ha instalado y con mucho gusto la Secretaría de las Mujeres puede acompañarles en ese proceso, mandarles inclusive un machote del acta de instalación, asistir para tomar la protesta a sus integrantes, todo eso lo podemos hacer. Y en el marco de ese consejo es un gran lugar para solicitar las capacitaciones, porque en ese consejo van a estar integrantes del cabildo y también funcionariado de los municipios que atienden por la naturaleza de sus funciones a mujeres, a niñas víctimas de violencia. Entonces, con mucho gusto, una capacitación similar a esta o capacitaciones como otras que hemos tenido con ustedes se pueden brindar a un funcionariado más amplio. Aprovechemos las redes sociales, lo podemos hacer inclusive de manera digital. Porque varias personas dicen, es que sería bueno que se capacite a mi presidente o a mi síndico, dice, sería bueno que se capacitara a la Fiscalía, a Ministerios Públicos. Se está haciendo, la Fiscalía tiene un centro de capacitación y yo creo que ha habido avances muy importantes. Yo creo que en general hay que entender que el funcionariado mexicano es parte de la sociedad mexicana y en la sociedad mexicana hay machismo. La tenemos que desmontar a través de procesos educativos, a través de procesos de reflexión y de toma de conciencia. Y también, bueno, desde luego, sí o sí, el funcionariado público estamos obligados por ley, a brindar nuestros servicios de atención a cualquier víctima, por encima de todo, por el principio pro persona, ¿no? Entonces, allí esa capacitación la hemos generado en conjunto, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad Pública. Hemos dado la capacitación en el protocolo de actuación policial con perspectiva de género, sobre todo para municipios con alerta de violencia de género, pero pues, se le pueden pedir a la Secretaría de Seguridad Pública. El Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública también hace estrategias de capacitación para la prevención. La Fiscalía el año pasado hizo un diplomado especial para sus ministerios públicos con perspectiva de género. Estamos actualmente llevando una capacitación con juezas y jueces y secretarios de juzgados de lo familiar y mixtos con perspectiva de género. Entonces, ténganos fe de que estamos avanzando. No es fácil. El COVID vino también a romper muchas de las dinámicas que traíamos, pero ya le agarramos el hilo a hacer estas capacitaciones digitales. Tenemos personas extraordinarias como es la licenciada Jesucita, que además
lo voy a decir aquí porque estoy muy orgullosa de ello, nos está ayudando de manera proactiva en nuestra vinculación con los municipios a través de los CDMs. Entonces, aprovéchenla, soliciten capacitaciones de la licenciada Jesucita para que hagamos réplicas de esta capacitación donde ustedes a su vez inviten a otras autoridades municipales. Juntas y juntos podemos erradicar la violencia de género contra las mujeres. No es algo que vamos a hacer solo las mujeres. Los hombres agresores tienen que responsabilizarse y dejar de violentar. De cada 100 delitos del ámbito familiar, 90 casi son ocasionados por hombres. Entonces, no basta con que eduquemos a las mujeres, no basta con hacer políticas públicas para las mujeres. Necesitamos trabajar en conjunto para trabajar la igualdad. Nos dice Cristian Escamilla, que es la Community Manager, que al final no se desconecten para tomar la foto y ella les va a explicar ahorita ya que terminemos el proceso de la obtención de su constancia, pero quiero decir una cosa, hay personas que nos han dicho, es que no me llegó la constancia, normalmente llega, pero debe llegar tal vez al spam de su correo electrónico, entonces deben encontrar y revisar el spam. Podría suceder que no la contestaron completa, podría suceder que no pusieron correctamente el correo al que se les mande, porque hay que hacer manualmente en el cuestionario, ustedes deben de poner el nombre completo que quieren que aparezca en su constancia, porque es un proceso automatizado, y el correo al que quieren que se les envíe. Si se equivocan en cualquiera de esas dos cosas, es muy probable que la constancia o no llegue o llegue mal escrita. Y luego nos dicen, ¿por qué está mal escrita mi constancia? Cuando ustedes mismas y las personas que participan llenan los datos para la constancia. De todas formas, si sucede algo, está el equipo de la Secretaría, está la licenciada Sara Flores, que es el área de capacitación, pueden mandarnos un inbox, estamos a sus órdenes. Mi querida Jesucita, no sé si quisieras hacer algún comentario final para cerrar, y no sé si la subsecretaria Angélica Vilés también tenga algún comentario para que ya nos despidamos. Pues lo único que me había hecho falta del acta de abandono de hogar no tiene mayor alcance jurídico, es nada más una versión de los hechos que dice una persona de forma unilateral y ante cualquier proceso su único alcance es su dicho de esa persona, lo cual se puede revertir o desvirtuar con otras acciones, ya sea de otra autoridad, algunos dictámenes psicológicos, que acrediten la situación de violencia hacia la mujer o algunas otras pruebas que se tengan que desahogar en ese sentido. Para cerrar ese punto, lo otro, las materias de promoción, como bien lo refiere la maestra Ana Vázquez, incluye a hombres y a mujeres para poder erradicar la violencia de género. Hay una película que promovió la Secretaría de las Mujeres que me impactó mucho, la de No soy un hombre fácil, para que la puedan ver entre mujeres y hombres. Fue muy impactante ver cómo esa desigualdad y fue para mí emocionante, me causó mucha emoción porque vi cómo sería el mundo si las mujeres, si hubiera matriarcado. Nada más lo pongo de ejemplo, que las mujeres fueran a trabajar y los hombres estuvieran con las hijas y los hijos. Da un esquema visual muy impactante que pueden promover las instancias municipales en cine debates sobre estas cuestiones de índole virtual. Ya para cerrar, y pues muchas gracias maestra, licenciada Angélica, Gaby, estamos a sus órdenes, como cuando ustedes así lo requieren. Muchas gracias. Jesucita, seguro vas a tener a partir de aquí muchas peticiones, nada más organicémonos. Acuérdense que tenemos una sala virtual grande ahora de hasta 1000 personas, entonces no se preocupen, ahorita estamos 134 personas y sin problema. Entonces podemos invitar más, podemos repetir esta capacitación con muchísimo gusto. Aquí la subsecretaria Angélica Vilés y su equipo están de verdad al pie del cañón siempre con instancias municipales. Recuerden que vamos a tener el sábado una mesas de trabajo con instancias municipales de las mujeres para discutir la iniciativa de ley de instancias, porque ya es ley, digamos, ya en la ley orgánica municipal ya está la obligación de que cada municipio tenga una instancia municipal. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son los mínimos y cuáles son las funciones específicas de esas instancias para que estén mejor determinadas sus funciones?
Entonces, vamos a tener esas mesas de trabajo el sábado 10, 11 y 12 de la mañana en las redes sociales de la Secretaría, en el Facebook. Encuentran la información si no se han registrado, porque hay que registrarse de acuerdo a grupos. Se van a hacer las 3 mesas en función de municipios más parecidos en tamaño y si son de sistema normativo interno, en fin. Entonces, vamos a tener eso el martes. Digo, el sábado, para el martes, un foro de conclusiones. Va a estar el maestro Pablo Navarrete, que también ha brindado capacitaciones buenas, la diputada Hilda Luis, que es la impulsora de esta iniciativa de ley para que las instancias municipales sean obligatorias. Y seguimos todos los jueves, ya saben, con capacitaciones para instancias municipales, para CDMs. Estoy realmente muy emocionada de que Jesucita ya esté activamente con nosotras. Y pues gracias, Jesucita. Angélica, no sé si quieres un comentario. No, maestra. Bueno, sí, maestra, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la licenciada Jesucita su participación en esta capacitación, a todas las titulares de las instancias municipales que entran todos los jueves a estas capacitaciones. Gracias, Jesucita, y fue una excelente capacitación para todas y todos. Gracias, maestra, eso es todo. Gracias, Jesucita. Recuérdanos el nombre de la película para que lo ponga Cristian también como recomendación en los chats. La de No soy un hombre fácil. No soy un hombre fácil. Cierto, es una película francesa y que aborda, es una ficción, es una película ficción que aborda cómo sería el mundo si en lugar de patriarcado hubiera matriarcado, que tampoco es lo que queremos, ¿eh? No queremos sustituir la opresión de los hombres por la opresión de las mujeres, pero nos sirve mucho para reflexionar realmente acerca de los privilegios sobre los cuales los hombres no reflexionan y también sobre los mandatos de género sexistas que están normalizados. Entonces, muy recomendable ver la película, ahora además que quizá lo pueden ver en familia o lo pueden ver en pequeños grupos. Recordemos, sana distancia, si no tenemos que salir, no salgamos, y si salimos, que nos pongamos nuestro tapabocas, porque en 40 días, si todas las personas lo usamos, si cada vez que estamos con alguien cerca usamos el tapabocas, podemos cortar la transmisión del virus. Absolutamente. ¿Por qué? Porque el virus ya no tendría un cuerpo en el cual alojarse. Lavarnos las manos, si se puede, cada 20 minutos, máximo cada 40 minutos, y si no, gel, si es que estamos con otras personas. Y pues vamos a seguir cuidándonos. La película se llama No soy un hombre fácil, de Eleonore Pouriat. Ya Cristian nos lo puso muy bien. Y bueno, quizás hasta podemos hacer un cine debate después, Angélica, tal vez en la programación un jueves. Lo hacemos un poquito más largo, vemos la película y después la debatimos. Muchas gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Seguimos a sus órdenes.